Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Hace unos momentos usted reconoció que en México se vivió un narcoestado. Es algo muy fuerte, es un reconocimiento muy relevante por parte de su gobierno. Usted también ha dicho en determinadas ocasiones que en México no pasaba nada o los grandes negocios no se hacían sin que el presidente estuviera enterado. Me gustaría saber si la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha investigado o se encuentra investigando las cuentas del expresidente Felipe Calderón. Esto por un lado. Y conforme a lo declarado en los últimos días en el caso Lozoya respecto de cómo se cocinó, cómo se lubricó la maquinaria para apuntalar la reforma energética. El consejero jurídico de Enrique Peña Nieto es el licenciado Humberto Castillejo Cervantes, ex coordinador de asesores de Eduardo Medina Mora en la PGR, y al llegar Peña Nieto se convierte en consejero jurídico. Se apuntala las reformas estructurales. En el caso de la energética me interesa saber, por lo dicho, lo reconocido por Lozoya, lo aseverado, pues que se repartió dinero. Los principales promotores de estas reformas, pues evidentemente el consejero jurídico de la presidencia. Se está investigando a Humberto Castillejo Cervantes, su forma de actuar. Se le ha ofrecido ser testigo colaborador. Por favor, presidente. Sí, miren, hay varios casos, pero dos son emblemáticos de la corrupción. Uno, de la corrupción de cuello blanco, de delincuentes de cuello blanco, que es el caso de Lozoya, o sea, de cómo se involucra a políticos, funcionarios, consejeros supuestamente independientes, particulares, empresarios, legisladores de varios partidos. Entonces, ese es un tema que se tiene que indagar y se tiene que ir al fondo. Yo creo que fue bueno lo que hizo la Fiscalía de otorgarle a este señor Lozoya el beneficio de ser testigo protegido o testigo colaborador, porque eso permite que él dé a conocer como actor principal de toda esta rapiña, ¿sí? ¿Cómo fue que se repartieron el pastel? Es como la piñata. O sea, ¿quiénes participaron? Eso tiene que conocerse a fondo. Y el otro asunto de corrupción y de delincuencia tiene que ver con el crimen organizado, con la llamada delincuencia organizada, que es lo de García Luna. Son las dos muy graves. ¿Cuál más grave? Eso cada quien debe de revisarlo. Pero era lo que se padecía. Por un lado, una gran corrupción que imperaba, tenían tomado el gobierno, y por el otro lado, los acuerdos con la delincuencia organizada. Por eso se desató la inseguridad y la violencia, entre otros factores. Entonces, en los dos casos es la Fiscalía la que tiene que resolver hasta dónde se va a llegar. Mi opinión es de que se conozca toda la verdad, porque es enseñanza, porque es
estigmatizar la corrupción, que antes se veía como algo normal y era el peor de los males, que los que robaban ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, si queremos una sociedad mejor, necesitamos saber cómo operaban los que se dedicaban a la corrupción. Eso va a ayudar muchísimo a sanear, a purificar la vida pública, porque el principal problema de México era la corrupción, el número uno. Se puede decir la pobreza, no, desde luego que es un problema la pobreza y es algo que se tiene que atender, pero se origina por la corrupción. La delincuencia, claro, la inseguridad, claro, pero se origina por la corrupción. Que la educación, el atraso educativo, sí, que se origina por la corrupción. Entonces, tenemos que acabar con esa peste. Entonces, por eso, que se sepa todo por completo.